ocasión vamos a desarrollar el tema de razones trigonométricas 1. Lo hemos dividido en dos partes para avanzar de poco a poco y poder entender. En esta ocasión vemos las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Entonces vamos a analizar un triángulo rectángulo y nos vamos a enfocar en su ángulo agudo. Nos dice como definición de una razón trigonométrica, se define como el cociente que se obtiene al dividir las medidas de las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo respecto a uno de sus ángulos agudos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Simplemente que vamos a analizar un triángulo rectángulo, pero en función a uno de sus ángulos y analizando los lados. Por ejemplo, en este triángulo rectángulo vemos que el lado más largo sería llamado como hipotenusa. El que se le opone a alfa, ¿quién se le opone? En referencia a este ángulo se le va a llamar el cateto opuesto. Y el cateto que está abajo, o el lado que está abajo, se le va a llamar cateto adyacente, el que está en sus pies o en la parte inferior. Entonces vamos a tener hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Ahora, ¿qué nos dice la fórmula? Nos dice que el seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto de alfa. ¿Quién es el cateto opuesto? Este lado, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, por definición ponemos cateto opuesto sobre quién, o dividido entre h o hipotenusa. Entonces, seno de alfa va a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de alfa, ¿cómo está definido? Nos dicen va a ser el cateto adyacente. Cateto adyacente es el que está en el lado inferior. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa. Entonces colocamos cateto adyacente, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces tenemos la definición: seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, y coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En ambos están la hipotenusa abajo y jugamos con el cateto opuesto, cateto adyacente. Ahora, cuando nos digan para qué nos va a servir esto, nos va a servir en el siguiente ejemplo. Nos dicen calcula E si E es igual a seno de alfa por coseno de alfa. Entonces analizamos el seno de alfa. ¿Quién es? Ponemos seno de alfa es igual a cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto a alfa? 1. ¿Sobre quién? La hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Raíz de 10. Ahora, el coseno, lo que nos piden es seno de alfa por coseno de alfa. Ahora hallamos el coseno. Coseno de alfa habíamos dicho que es cateto adyacente, adyacente el que está debajo de alfa, entre la hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente sería 3 sobre raíz de 10. Entonces tenemos seno de alfa 1 sobre raíz de 10 y el coseno de alfa 3 sobre raíz de 10. Lo que nos piden es la multiplicación de ambos. Entonces multiplicamos. Nos quedaría, eso es igual a, ponemos seno de alfa por coseno de alfa, eso sería igual a 1 sobre raíz de 10
por 3 raíz de 10. Entonces multiplicamos seno de alfa por coseno de alfa. Y sabemos que las fracciones en multiplicación se multiplican horizontales el denominador y horizontal el numerador. Numerador, denominador. Entonces ponemos 1 por 3 y abajo raíz cuadrada de 10 por raíz cuadrada de 10. Raíz cuadrada por raíz cuadrada, entonces se va a la raíz cuadrada, ¿no? Y nos quedaría arriba 1 por 3, 3. Abajo se va a la raíz y nos quedaría 10. Entonces el resultado sería 3 décimos al multiplicar seno de alfa por coseno de alfa. Esa sería la respuesta al ejercicio cuando nos pidan calcular E. Bien, en el siguiente ejercicio nos dicen si coseno de alfa es igual a 4/5. Lo que nos piden es calcula seno de alfa. La pregunta es así o más, no nos dan gráfico ni nada. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es hacer nuestro gráfico. Nos dice que estamos trabajando en un triángulo rectángulo y lo que nos dice los datos es el coseno de alfa. Entonces podemos poner acá o en cualquiera de los dos, pero lo más conveniente es jugar con los de abajo. Coseno de alfa, acá le ponemos alfa. Y lo que nos dicen que el coseno de alfa es igual a 4/5. Habíamos dicho que el coseno es igual a cateto adyacente sobre ¿quién? Sobre la hipotenusa. Entonces adyacente sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa. Entonces la adyacente sabemos que se ubica acá y la hipotenusa lo ubicamos acá. Lo que nos piden es calcula el seno de alfa. Para hallar el seno debemos de saber el lado opuesto, entonces no sabemos, le ponemos x. Pero como nosotros sabemos desarrollar Pitágoras, entonces desarrollamos Pitágoras y hallamos el valor de x para después resolver el valor de seno de alfa. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces sería x al cuadrado más 4 al cuadrado. 5 al cuadrado sería 5 por 5, 25 es igual a x cuadrado más 4 por 4, 16. Pasa a restar el 16, nos quedaría 25 menos 16, nos sale 9 y es igual a x al cuadrado. Opuesto de un exponente pasa como raíz. Raíz de 9 sería 3. Entonces hemos hallado el valor de x. En este caso x vale 3. Colocamos 3. Vamos a ponerle acá 3. Lo que nos piden es el seno de alfa. Entonces seno de alfa habíamos dicho. Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto de alfa? 3. Sobre hipotenusa, que sería 5. Y esa sería nuestra respuesta. Seno de alfa 3/5. Y recordemos que debemos de hallar la incógnita por el teorema de Pitágoras, ¿no? Que en las razones trigonométricas siempre vamos a usar el teorema de Pitágoras. Recordar el teorema de Pitágoras entonces. Muy bien, en esta pregunta nos dicen del gráfico calcula b, pero b es igual a 2 por seno de alfa. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el gráfico? Bueno, sabemos que es un triángulo rectángulo. Como habíamos dicho, para hallar una incógnita o este lado podemos aplicar Pitágoras. Aplicando a Pitágoras nos tiene que salir el valor de ese lado. Pero nosotros, como ya sabemos el teorema de Pitágoras, ya sabemos los triángulos notables, entonces
vamos a identificar si es un triángulo notable para ahorrarnos todo el tiempo que vamos a hacer Pitágoras. Entonces vemos, un lado mide 2, el otro lado mide 2 raíz de 3. Entonces 2 raíz de 3 nos hace acordar al triángulo notable de 30 y 60, ¿no? Sería 30 y él sería 60. ¿Qué nos dice el triángulo notable? Si él vale K, le vale 2K y abajo de 30 vale K raíz de 3. Entonces podríamos asegurar que es un triángulo notable de 30 y 60. Entonces, como es un triángulo de 30 y 60, entonces si él vale K, este 2 es como K. La hipotenusa sería como 2K, pero K vale 2, entonces sería 2 por 2. Y en este caso sería K raíz de 3. Cumple entonces. Por triángulo notable hemos hallado que el valor de la hipotenusa es un 4, ¿no? Vamos a borrar y poner de frente el 4. ¿Qué es lo que nos piden? 2 por seno de alfa. El seno de alfa es el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces ponemos seno de alfa es igual a el opuesto, que es 2, sobre la hipotenusa, 4. Pero eso está multiplicado por un 2. Nos piden el valor de b. Es 2 por seno de alfa. Seno de alfa es 2 entre 4 y multiplicado por 2. Acá vamos a ponerle 2 por seno de alfa. Operando esto nos tiene que salir, bueno, mitad, nos quedaría 2 entre 2. 2 sobre 2. 2 sobre 2 es 1. Y nuestra respuesta sería 1. Al ejercicio que nos piden calcular b. 2 por seno de alfa es igual a 1.